Hola a todos mis alumnos. El día de hoy, en atención a una petición que me hacen de modo muy particular, les haré el envío de este tema, que es muy sencillo y se llama medidas de dispersión. Aquí lo voy a colocar. La ventaja de tenerlo así es que desde modo síncrono o asíncrono lo van a poder entender y ver las veces que sea necesario. Fíjense bien, ¿quiénes son las medidas de dispersión? Se han definido como las cantidades que expresan el alejamiento entre los elementos o valores que forman una muestra con respecto a un valor central. Las medidas de dispersión más comunes se llaman rango, desviación media, varianza y desviación típica. En el caso del rango ya hemos tratado con ella. ¿Cómo lo hemos definido? Dice aquí, se define como la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de una muestra evidentemente ordenada. Es importante que siempre lo considere. El rango se representa usualmente por la letra R, que es, como dice su expresión aquí, una diferencia. ¿Entre quién? Entre la primera X o el primer dato con respecto al último, que se llama XN. Dice aquí, ejemplo, las edades de los alumnos más destacados de una clase son desde 22 hasta 33 años de edad. Y nos indican determinar el rango de la muestra. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Solución. Siempre se deben ordenar los datos en una tabla y así se puede aplicar la fórmula. Si yo ordeno del dato número 1 al número 10, porque ese es el número de datos que tengo, y lo hago de manera ascendente del menor al mayor, por lo tanto, fácilmente identifico, y aquí yo lo indico con color amarillo, quién es el menor valor y quién es el valor mayor. Hago mi diferencia, 34 años menos 20 años, y el rango corresponde entonces, en mi caso, a 14 años, siguiendo siempre la fórmula que nos está indicando el concepto que le corresponde a quién, al rango. Vean cómo es muy sencillo. Aquí el único asunto es ordenar nuestra muestra y no tener ningún tipo de error al momento de hacer las diferencias de ellos para darnos cuenta de estos dos datos, que el rango corresponde a 14 años. 3. La otra medida de dispersión se llama desviación media. Fíjense bien su definición. Dice aquí, es el promedio de la diferencia de cada valor de datos con respecto a la media aritmética de la muestra de datos. La desviación media se representa usualmente como dm o dm minúscula o a veces de x. Aquí está la fórmula. Desviación media. Fíjense cómo es el promedio, porque es la división de una sumatoria de valores absolutos entre n, que es el número total de datos. Aquí está dx, desviación media. X es cada uno de los datos que nos ofrecen. N es el total. X con una línea arriba ya lo sabemos obtener. Fue en otro momento, hoy es el promedio o media aritmética. Y acuérdense que las dos barras verticales significan valor absoluto. ¿Qué significa ello? Que toda cantidad entre el símbolo, toda cantidad que esté en el interior del símbolo, siempre adquiere un valor positivo. Pasamos a nuestro caso. Dice determinar la desviación media de la tabla de datos del primer ejemplo. Solución. Siempre se deben ordenar los datos en una tabla y así se puede aplicar la fórmula. Tengo mis 10 datos, tengo mis edades ascendentes y aquí, si ustedes se fijan, ya estoy encontrando la media aritmética o el promedio de mis datos, porque la voy a usar siempre aquí como dice. Esta X con la línea arriba es el promedio o media aritmética. Entonces ya sabemos de otro momento, sumo todos mis datos
y lo divido entre el número de ellos, dándome a mí un total de la media aritmética igual a 27.7 años. Ahora sí, estoy en condiciones de realizar la sumatoria de cada uno de esos paréntesis. Si ustedes se fijan, aquí en mi tabla estoy haciendo mi diferencia. Cada dato, que es este x1, x2, x hasta n, son todos los que aparecen aquí, del lado izquierdo, le voy a restar la media aritmética de mi muestra de datos, que ya sabemos qué valor tuvo. Hago la diferencia y no se preocupen, porque como son valores absolutos, siempre va a dar un resultado positivo. Entonces, la suma de todos esos valores absolutos me dio 43.6. Y aplico mi fórmula desde el primer valor hasta el último y divido entre 10 datos, que es n, ya que son los que tengo. 43.6 entre 10 me va a dar 4.36. Observen ustedes cómo este valor, llamado desviación media, me da un resultado diferente al rango. Bueno, otro de los conceptos es la varianza. La varianza se asemeja mucho al caso anterior, nada más que vean ahora su característica particular. A ella la hemos definido como la media aritmética del cuadrado. Aquí aplicamos un término elevado al cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Entonces, cuando elevamos al cuadrado, la varianza siempre será o tendrá un valor mayor que 0, ¿de acuerdo? Fíjense bien la fórmula de la varianza. Es la sumatoria de las diferencias de cada valor de dato que tenemos con respecto a la media. Es decir, esto que está aquí, ya lo hicimos antes. Ahora la diferencia lo vamos a elevar al cuadrado y lo dividimos entre el número de datos. Aquí está, miren, la sumatoria. Al primer valor le resto su media, y lo elevo al cuadrado. Así de modo sucesivo. Recordemos que es una sumatoria. Si yo me voy al caso anterior, tengo mis 10 datos, tengo mis edades ordenadas, ya sé que la media es 27.7 años. Ahora, yo ya tenía las diferencias, ¿se acuerdan del caso anterior? Aquí están. ¿Qué es lo que me resta? Cada una de ellas la elevo al cuadrado. Aquí están, cada una es el cuadrado, esta columna del cuadrado de la diferencia anterior. Sumo a todas, que en este caso me da 246.1, y lo divido de acuerdo a mi fórmula general entre n, que es el número de datos. Si yo divido 246.1 entre 10, tengo como respuesta final 24.61. ¿Se fijan? Y un resultado también es diferente a los dos anteriores. Esto será la varianza. Tengan mucho cuidado con sus operaciones y saldrá un resultado apropiado. Finalmente, el último caso se llama desviación típica, que aquí está definido, es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados que obtuvimos en el caso anterior. Fíjense bien, se representa por esta pequeña letra griega sigma minúscula. La fórmula para hallar la raíz cuadrada de la varianza es la siguiente. De tal forma que me piden a mí, determina la desviación típica de la tabla de datos del primer caso. Bueno, pues si ya teníamos, dice aquí la solución, si ya tenemos las medidas anteriores, lo único que me resta a mí es obtener la raíz cuadrada de la desviación típica. Aquí está, la raíz cuadrada de la desviación típica anterior que me dio 24.61. Obtengo la raíz y me da una desviación típica igual a 4.96. Noten cómo los resultados son diferentes. Aquí lo importante es comprender el concepto, aplicar los
los modelos matemáticos y llegar al resultado, sin olvidar que de modo digital se puede hacer. Vean esto tantas veces como sea necesario para que quede más claro. Muchas gracias.